presidente de la Junta Cruz de la calle Cabo, don Jacobo Carmelo Martín Rojas, querida Junta de Gobierno de la Hermandad, querido ponente Fray Víctor Gómez García, queridos hermanos. Volvemos a reunirnos delante de nuestra amada titular, la Santa Cruz de la calle Cabo, para continuar con nuestras actividades formativas tituladas Charla de la calle Cabo. Hoy finalizamos el curso formativo del año 2018-2019 con la tercera conferencia y cierra un ciclo que ha sido enormemente productivo. Esta formación permanente es una necesidad que hemos destacado en muchas ocasiones. El desarrollo integral del cristiano no debe olvidarse de la formación, la adquisición de nuevos conocimientos, experiencias de vida y reflexiones que podamos llevar a nuestra vida cotidiana y que nos van a mejorar como seguidores de Cristo. Esto es algo inherente a nuestro espíritu cristiano y crucero. Así pues, en un intento de seguir aportando esta formación a nuestros hermanos, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Santa Cruz de la calle Cabo, Nuestra Señora del Rosario y la Santa Caridad, ha invitado a nuestro insigne ponente para que comparta con nosotros este momento de reflexión. Nuestro estimado amigo de hoy es Fray Víctor Gómez García. Conozcamos algunos pequeños detalles de tan ilustre ponente. Fray Víctor nace en Yecorta, provincia de León, y profesa en la Orden de Predicadores el 12 de octubre de 1960. Doctor en Historia Eclesiástica de la Comunidad de Santo Tomás de Aquino y catedrático emérito de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia desde 2013. Ha desempeñado el cargo de Procurador General de las Causas de Canonización de la Orden de Predicadores con residencia en Roma hasta el 7 de noviembre de 2013. Como autor literario destacan sus obras sobre Santo Domingo de Guzmán, al que le dedica 2 libros. Concretamente, Santo Domingo de Guzmán, escrito de sus contemporáneos dentro de la colección Vidas y Semblanzas, publicado en enero de 2012, así como Santo Domingo de Guzmán, dentro de la colección Santos, Amigos de Dios, en enero de 2015. También dedica 2 obras al Padre Col, titulada El Padre Col Dominico, también en la colección Vidas y Semblanzas, en el año 2009, y el Beato Francisco Col, Maestro de la Oración, en 1985. Podemos indicar otras obras publicadas, como por ejemplo Mártires, Dominicos Religiosos, Hermanas y Seglares, Víctimas de la Persecución Religiosa de 1936, publicado en el año 2006, testimonio histórico de un momento muy triste en nuestra historia de Occidente. Por último, indicar una obra de enorme importancia histórica, La Provincia Dominica de Aragón, 7 siglos de vida y misión, publicado en el año 2013 por la editorial Edilesa, también de temática histórico-religiosa. Si Fray Víctor ha destacado como docente y profesor universitario, no es menos importante su función como predicador y conferenciante. Destaquemos como un pequeño ejemplo sus 3 conferencias últimas más recientes. Dentro del ciclo Los Dominicos y Sevilla, conmemorativo del jubileo de la Orden, el 10 de noviembre, la conferencia Laudare Benedicere Predicare es en el testimonio de vida y escritos de los santos de la Orden de Predicadores. Valoración de la biografía de Santo Domingo, editada por el Beato Francisco de Posada en 1701, dentro del ciclo de conferencias dedicada al centenario de la beatificación de Fray Francisco de Posada, celebrado en Córdoba el 24 de noviembre de 2018. O la lección inaugural, titulada San Vicente Ferrer, Hombre de su tiempo y de hoy, del 6 de abril de 2018, dentro de la celebración del año jubilar bicentenario vicentino, anunciado desde la diócesis de Valencia. Me gustaría informar brevemente a todos los presentes sobre qué es la Orden de Predicadores a la que pertenece Fray Víctor. La Orden de Predicadores, conocida también como Orden Dominica y más comúnmente como Dominicos, es una orden mendicante de la Iglesia Católica fundada por Domingo de Guzmán en Toulouse durante la Cruzada Albigense y confirmada por el Papa Honorio III el 22 de diciembre de 1216. Los dominicos son partícipes de escuelas e instituciones emblemáticas reconocidas a nivel internacional a servicio de la educación y la formación de hombres y mujeres en la fe católica. La Orden Dominica se destacó en el campo de la teología y la doctrina al abrigo de figuras de tanto calibre como San Alberto Magno o Santo Tomás de Aquino. La Orden fundó la Escuela de Salamanca de Teología, Filosofía y Economía. Alcanzó su mayor número de miembros durante la expansión del catolicismo en los territorios de América, África y Asia, donde se reconoce la labor de personajes como Fray Bartolomé de las Casas por su contribución temprana a la defensa de los niños.
Su influencia se mantiene en el siglo XX con el impulso de teólogos como Enrique Lacordaire, participando activamente en el Concilio Vaticano II y desde entonces contribuyendo al desarrollo del catolicismo contemporáneo. Actualmente, la Orden de Predicadores o Dominicos mantiene una importante presencia en España. La provincia de Hispania nació el 1 de enero de 2016, coincidiendo con el año jubilar que celebra el 800 aniversario del nacimiento de la Orden. La provincia de Hispania está formada por 500 frailes, con 40 comunidades en toda España y presencia misionera en Iberoamérica y África. El trabajo y misión principal de frailes y comunidades se distribuye fundamentalmente en distintas actividades que podemos indicar brevemente. Una actividad misionera y procesos de promoción humana y de evangelización. Asistencia social e instituciones solidarias. Docencia en centros universitarios propios y ajenos, tanto civiles como eclesiásticos. Investigaciones y publicaciones. Gestión, enseñanza y animación pastoral en colegios propios y ajenos. Pastoral sacramental en santuarios e iglesias de predicaciones. Pastoral parroquial, apostolado especializado, tales como medios de comunicación social e internet, jóvenes, formación de la familia cristiana, grupos de oración y contemplación, y un largo etcétera de diferentes actividades relacionadas con la promoción de la fe cristiana. Pero si hay un santo reconocido por la Iglesia entre las filas de la Orden de Predicadores, es San Vicente Ferrer, personaje que nos trae hoy aquí y sobre el que aprenderemos de nuestro ponente. La conferencia de hoy trae como título La religiosidad popular, valorada y promovida por San Vicente Ferrer. Sin más, le cedo la palabra a nuestro ponente de hoy, al que escucharemos atentamente. Tras la exposición, abriremos un pequeño turno de debate. Sin más, les dejo con nuestro ponente de hoy. Pues muchísimas gracias por esta presentación tan preparada y tan ilustrativa por lo que se refiere a la Orden de Predicadores, a la Orden Dominicana. Yo he quedado admirado que haya averiguado también tantas cosas por lo que se refiere a mi persona, pero yo me quiero presentar pues como un amigo de ustedes, porque comparto tantos valores como ustedes están encarnando en esta hermandad de la Santa Cruz de calle Cabo, y aprovecho para saludar al señor presidente y en él a todos ustedes por esta promoción que están realizando y que salta a la vista de que la cuidan con mimo, diría yo, y no está en modo alguno pues desdibujada esta intensidad de dedicación por el más mínimo detalle. Todos los detalles para mí me están mostrando un cuidado exquisito, un cultivo de valores que verdaderamente merecen la pena por parte de todos ustedes. Me ha llamado también mucho la atención de que arriba está la figura de Santo Domingo de Guzmán. Aquí hacia la derecha, la primera, ese es Santo Domingo de Guzmán, que nos está acompañando en esta tarde para tratar de San Vicente Ferrer, un hijo suyo, que en un momento determinado de su vida entendió que tenía que dedicarse a servir a sus hermanos sin distinción de lugares, sin distinción de lenguas, sin distinción de religiones, sin distinción de culturas, a sus hermanos por buena parte de Europa. Es un caso especial que realmente merece la pena recordarlo. Y lo recordamos particularmente porque el próximo 5 de abril se cumplirán ya 600 años de su muerte. Murió en Vannes, en la Bretaña francesa, el 5 de abril de 1419. En su proceso de canonización, que se celebró en 3 partes, una en la diócesis bretona de Vannes, otra en la diócesis de Tolosa de Francia, otra parte se celebró en Nápoles. Y en Nápoles testificó hasta Alfonso el Magnánimo. En su proceso, en 1454,
el rey Alfonso el Magnánimo, que lo conoció personalmente, dirá que todos los días, cuando estuvo él presente, primero cantaba la misa y después predicaba. Y era público que así se comportaba cotidianamente. Le había visto varias veces imponer las manos sobre enfermos y se decía después que habían conseguido la salud, pero no era que lo hubiera visto él. Ya ven, si aquilataba en su testimonio. Al imponer las manos pronunciaba estas palabras: Jesús, Hijo de María, que te ha atraído a la fe católica, te conserve en ella, te otorgue la felicidad y te libre de esta enfermedad. Su doctrina, seguía diciendo Alfonso el Magnánimo, era causa de cambios de vida y de perseverancia en el buen camino emprendido. Brillaba por la sagrada doctrina y utilizaba constantemente los textos bíblicos como si todo lo tuviera ante los ojos. Lo comprobó cuando estuvo presente en sus sermones. Igualmente que a los sermones de Fray Vicente acudía gran multitud de personas de diferentes lenguas y se decía públicamente que todos le entendían, que contentaba a todos y dejaba admirados a todos. Cuando se refería al problema del cisma, la división en la Iglesia, que duró 40 años, y al trabajo del maestro Vicente en favor de la unidad, el rey Alfonso el Magnánimo respondió que el santo trabajó por la unión de la Iglesia en Perpiñán, en presencia del rey Fernando de Aragón, su padre, y también en presencia del mismo Alfonso. Por lo que se refería a los interrogatorios al tiempo posterior a su feliz muerte y a las multitudes que acudían a su sepulcro, manifestando así el convencimiento de que era un hombre justo y afecto a Dios, el Magnánimo contestó asegurando que era verdad cuanto se decía, y esto manifestaba la fama de santidad de que gozaba en el reino de Aragón y en los demás reinos suyos. Observaba hasta en lo más mínimo la regla de Santo Domingo, tanto en su habitación como en público. Fue un hombre puro, sencillo, recto, que rechazaba la doblez, profundamente humilde y paciente, que soportaba la adversidad, casto de costumbres, esforzado en la perfección y de altísima excelencia de vida, muy reverenciado entre las personas principales. Pues bien, vamos a abordar el tema. La orden de predicadores a la que perteneció San Vicente, como es sabido, nació en el siglo XIII, cuando no había fronteras en la cristiandad. Nos puede parecer extraño, pero no había fronteras en la cristiandad en aquel tiempo del siglo XIII. No había naciones. No se necesitaban en aquella época del siglo XIII salvoconductos o pasaportes, en tiempos en que el papado y el imperio romano germánico constituían un foco de unidad y renovación que se proyectaba hacia reinos o señoríos diversos cada vez más amplios hacia el oriente, el norte y el poniente de una Europa llamada, con el paso del tiempo, a ofrecer una civilización al mundo entero, hacia el occidente y hacia el oriente, civilización impregnada del Evangelio de Jesús. En su alma cristiana y dominicana, San Vicente Ferrer sentía una llamada a la universalidad. Cuando, por aquella época renacentista, que era la de San Vicente, todo había cambiado desde el siglo XII. Ya existían naciones en aquel tiempo, en el tiempo de San Vicente, naciones que eran fuertes y hasta excluyentes unas de otras, pero él sentía la universalidad. San Vicente fue en verdad un hombre de su tiempo y sin duda lo llenó de un modo eficaz. Cuando nació en Valencia en 1350, abría sus ojos a un mundo ciertamente complejo. Tan solo 2 años antes, la denominada peste negra comenzó a sembrar de luto diversos países y desde luego
su ciudad natal. Las crónicas aseguraban que aquella gran mortandad comenzó en Valencia en mayo de 1348 y aumentó de tal modo que antes de llegar a junio morían ya diariamente alrededor de 300 personas. Volvió a reaparecer el contagio en años siguientes, todavía en 1362 y 63, cuando San Vicente era un estudiante de 12 y 13 años, se produjeron en Valencia numerosas muertes de niños. La población disminuyó en toda Europa. Se cree que por lo que se refiere a las zonas de la Corona de Aragón, el descenso demográfico alcanzó a los 2/3. En solo 2 años se cree que Europa pasó de tener 80 millones a tener 40 millones, reducida al 50% en solo 2 años. Un mundo complejo. La providencia fue guiando a San Vicente Ferrer para adquirir y valorar en grado sumo la formación en la fe, tanto por lo que se refería a él mismo como para servir a los demás. Desde su primera instrucción, Vicente se orientó hacia el mundo clerical y estudió las llamadas artes liberales, que le preparaban a fondo para un estudio filosófico y teológico. Desde muy joven la lengua latina no tuvo secretos para él. ¿Cuánto le sirvió para sincerar su alma, formarse un esquema religioso y cultural y más tarde introducirse sin demasiados problemas entre las gentes que hablaban lenguas romances, con identidad propia, pero no tan distantes en aquel momento de la suya nativa? Por eso pudo recorrer toda Francia, por eso pudo recorrer buena parte de Italia, por eso pudo introducirse en la Suiza de lengua francesa, por eso pudo llegar a Bélgica, por eso recorrió toda España, en realidad, en los territorios en que, a partir de su conocimiento del latín, podía hacerse entender de todos. A los 17 años, en 1367, ingresó en el convento de predicadores de Valencia. Había cumplido ya esta institución más de 100 años de existencia. Permaneció en Valencia 1 año y apenas profesar lo enviaron a Barcelona. Primero lo envían para que complemente estudios filosóficos y después lo envían durante 1 año a dar clase de lógica dentro del campo de la filosofía a Lérida. Después lo reclaman de nuevo a Barcelona para que continúe el estudio de la teología y finalmente para estudios complementarios lo envían al sur de Francia, a Tolosa de Francia, al lugar donde estaba ya el sepulcro de Santo Tomás de Aquino, a cuya doctrina se ajustó con sumo agrado y suma competencia, alentado por aquel clima que se había formado en Tolosa de Francia y que él respira. Cursó teología, por lo tanto, y después le ofrecieron una cátedra de teología en la Catedral de Valencia. Estuvo bastantes años dando clase de teología. Los que conocen Valencia, al lado mismo, conectada con la catedral, está la capilla del Santo Cáliz, que según la tradición utilizó el Señor en la última cena. En aquella capilla, San Vicente Ferrer tuvo un aula de teología durante bastantes años. Se conserva el púlpito desde donde dirigía sus lecciones a todo tipo de personas. Es un espacio bastante amplio. Sus ideales cristianos contagiaron a muchas personas. Desde los 40 a los 48 años, el maestro Vicente puso su principal empeño en trabajar por la unidad de la Iglesia bajo un único Papa. Para él era legítimo sucesor de San Pedro, el Papa Clemente VII, al que sucedió más tarde
el Papa Benedicto XIII, el Papa Luna. Pero en su misión unionista, Vicente Ferrer no abandonó ni la enseñanza de la teología ni la predicación. Benedicto XIII se lo llevó a Aviñón, estuvo realmente poco tiempo en Aviñón y en 1399 pide al Papa que le dé permiso para predicar sin fronteras de ninguna clase. El Papa efectivamente le dio ese permiso para alejarse de Aviñón, le concedió numerosas gracias para que pudiera tener esa predicación facilitada en todos los territorios que obedecían al Papa de Aviñón. Los escritos de San Vicente Ferrer son fundamentalmente los sermones. En ellos nos apoyamos para desarrollar el tema de hoy. Fueron recogidos, copiados por tantos de sus auditores. Baste recordar ahora al franciscano Federico de Amberg, que dio personalmente fe de su trabajo de copista o reportador en tierras suizas. Hay que hacer notar, escribía, que en el año del Señor 1404, el maestro Vicente Ferrer, oriundo de la Gran Valencia, llegó a Friburgo a mediados de la Cuaresma y allí comenzó a predicar. Y yo, siguiéndole hasta el Domingo de Ramos, reporté o copié todos los sermones que predicó entonces, tomándolos de sus labios del mejor modo que pude, y los escribí de mi propia mano en los siguientes cuadernos en folio. A partir de los textos editados, insustituibles de todo punto, aparece San Vicente desde luego como un hombre de muy alta importancia en su tiempo. Trabajó por colocar a Cristo y su Evangelio en medio de la vida de las personas, de las familias y de las instituciones. Se valía de manera muy oportuna de textos bíblicos que se proclamaban en las celebraciones litúrgicas, en que se hacía presente el misterio salvífico de Cristo, en la ofrenda de aquellas misas solemnes tan cuidadas que presidía todos los días bien de mañana. Se descubre a través de este género de escritos que el maestro Vicente hacía un uso constante de la Sagrada Escritura y se valía tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Mostraba una mente muy ordenada, claridad en la exposición de los puntos doctrinales, viveza y agilidad en las presentaciones. Lograba mantener la atención con interés creciente entre el auditorio. Usaba oportunamente de ejemplos y comparaciones que facilitaban la reflexión y fijaban los conceptos en la memoria. No mezclaba asuntos dispares, conseguía llevar a la persuasión, animaba preferentemente por medio de la dulzura, también cuando señalaba conductas desviadas que necesitaban reorientarse en conformidad con la regla de la verdad y de la bondad que tienen su fuente original en Dios. El celo apostólico de San Vicente en favor del pueblo brotaba del amor a Dios y a sus semejantes. Su ansia evangelizadora le llevaba a suscitar idénticos sentimientos de caridad en los demás. Buscaba el bien de todos, la salvación de todos, y se esforzaba por atraer a los valores humanos y arrastrar a la fe que exponía de manera sistemática y puede decirse que universal. Se dirigía tanto a seglares como a sacerdotes y a religiosos, y abría todo su corazón misericordioso. Animaba a tener presente en las manos el arma de la oración y a crecer en el gusto por la palabra de Dios. Manifestaba su espíritu contemplativo e indagador que abarcaba el conjunto de la dogmática y de la moral cristianas. Ciertamente el maestro abordó materias que pertenecen a todos los tratados de la teología e incluso, podríamos decir, de la filosofía o del razonamiento humano. En los comienzos de su misión predicadora por Europa, cruzó tierras de Francia hacia Italia y desde allí hacia Ginebra, en Suiza. Cuanto encontró a su paso lo comentaba en una carta que escribió al superior general de la Orden Dominicana,
y le informaba así en 1403: gracias a Dios han recibido la doctrina con un fervor y un respeto que conmueven, cooperando el Señor con la gracia divina a mis palabras y dignándose confirmarlas. He observado que todos estos errores, todas estas herejías que he encontrado en el pueblo, procedían principalmente de la falta de predicadores, pues hace 30 años que no les había visitado ninguno, como no fueran los heréticos valdenses que iban de Aquileia, en el norte de Italia, 2 veces al año. ¡Qué responsabilidad!, escribía el maestro de la Orden Superior General, pesa sobre los prelados y los que por su profesión están obligados a predicar, los cuales prefieren estar en las grandes ciudades en donde tienen buenas habitaciones con todas las comodidades, mientras se pierden las almas por las que murió Jesucristo. Estas comprobaciones iniciales les sirvieron de acicate para no detenerse ya en su predicación y en su contacto con las masas populares, hasta que ocurrió su muerte cuando contaba 69 años de edad. Como otro San Pablo, a quien lo comparaban algunos testigos en el proceso de canonización, también Vicente Ferrer optó por predicar a Cristo al pueblo, por formar al pueblo, por alentar al pueblo, desde los ejemplos y palabras contenidos en el Evangelio y en la sana filosofía. Así logró formar en ellos, en el pueblo, una fe viva que obraba por la caridad, que fructificaba en amor. De una manera muy práctica, por medio de imágenes y ejemplos, insistía en los contenidos centrales del cristianismo. Poseía cualidades pedagógicas para ello, dotes que le ayudaban a ponerse a nivel de todos, para que todos siguieran sus explicaciones. Señalaba con claridad y atractivo los puntos que pretendía desarrollar. Otorgaba un papel muy importante a las madres en la formación de sus hijos. Trabajaba para que la familia fuera fuerte y sana. Los 3 estados de la vida cristiana, jerarquías, seglares y religiosos, recibían de él luz y estímulos. No se dirigía solo a los cristianos, sino también a los judíos y a los musulmanes. Para dirigirse a los judíos, para hablar con un amor inmenso hacia ellos, es lo que se descubre en los sermones, había aprendido a fondo, había estudiado a fondo la lengua hebrea. A todos invitaba a acercarse a Cristo, a volver al camino de Cristo. A Cristo lo presentaba como la encarnación del amor infinito que Dios tiene para con sus criaturas. Es el camino recto por el que el ser humano tiene que llegar a la gloria. Su predicación estaba especialmente pegada a Cristo, y a partir de esta comunión con su persona divina, en la unión de las naturalezas divina y humana, animaba siempre a vivir como vivió Cristo. Fue un peregrino en medio del mundo, quiso nacer en un pesebre, durante toda su vida vivió en pobreza. Recordaba a los fieles de Hellín, en Murcia, que el Hijo de Dios quiso recibir carne humana en el vientre de la Santísima Virgen María para que se salvara y redimiera el mundo entero. Su humanidad, la de Cristo, era verdadera, sujeta al sufrimiento. Padeció la pasión y la cruz. Recibió muerte en su naturaleza humana, en su dimensión humana, para satisfacer el precio por todos y redimir a todos, para lo cual solo Dios es suficiente. A los que se concentraban para oírlo en Chinchilla, dirán que Jesús no se limitó a comprar al género humano, sino que lo recompró o lo redimió, utilizando los verbos latinos emere y redimere o redemere en aquel tiempo. Comprar y recomprar es lo que hace Cristo con relación a la humanidad. Lo ha hecho por medio de un precio justo, sin violencia, sin engaño y sin fraude.
La valoración que Jesús hacía del alma de los seres humanos era altísima. Entendía que el alma humana vale más que el sol, las estrellas y que el mundo entero. El alma de una sola persona. Más que el sol, más que las estrellas, más que el mundo entero. Exclamaba: si el alma humana vale tanto, ¿cuánto más han de valer muchas almas de los hombres? Para pagar un precio tan grande, solo la sangre de Cristo es capaz de satisfacerlo. Con esta sangre recompró, o compró muchas veces a la humanidad, aunque hubiera bastado para recomprarla o redimirla una sola gota de Cristo, de la sangre de Cristo. Al llegar a este punto de la locución a los murcianos de Chinchilla, seguramente el copista o reportador del sermón tuvo que hacer correr velozmente su pluma por el ritmo que imprimió a sus palabras nuestro predicador. Resultado del esfuerzo del amanuense es el siguiente párrafo: Cristo derramó muchas gotas de sangre en la oración del Viernes Santo, en la madrugada, se entiende, del Viernes Santo. Muchas cuando fue mandado flagelar por Pilato, muchas al recibir la corona de espinas, muchas a consecuencia de los clavos de las manos y de los pies, muchas al sufrir la lanzada en el costado. Todas las almas fueron redimidas y otra vez redimidas, y muchas veces redimidas. Y así aparece la bondad de Cristo Pastor por la compra preciosa que realizó con su sangre. De esto se habla en el Evangelio cuando dijo: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Una y otra vez se refirió a la resurrección de Cristo y a la Eucaristía. Solo Cristo resucitó por sí mismo, por su fuerza, por su poder. Fueron muchas las apariciones que hizo después de la resurrección, pero en primer lugar, y hasta lo significa, se apareció a su madre, la Santísima Virgen María. Subraya que creer en la resurrección se le hizo muy difícil. Por otra parte, a María Magdalena dudaba de este artículo de la fe y estimaba el santo que a causa de esta duda le dijo Cristo que no lo tocara, el famoso "noli me tangere", no me toques, que plasmó bellísimamente Bernini en una de sus estatuas. Aprovechaba San Vicente la ocasión para aclarar que es necesario creer todos los artículos de la fe. Si se quiere tocar a Cristo en este mundo por la gracia y en el otro por la gloria, hay que creer todos los artículos de la fe, no dudando de ninguno, porque sería falsificar la fe, algo similar al que falsifica la moneda. Instituyó el Señor el sacramento de la Eucaristía para que tengamos memoria perpetua de su pasión. Es alimento y medicina espiritual imprescindible. Bajo el velo y la cortina blanca de la sagrada forma, da a comer su cuerpo, pues de otra forma no podría comerlo nadie. En el sacrificio de la misa se ofrece el cuerpo de Cristo para el perdón de los pecados. Es el sacramento principal, porque en los demás Dios hombre está en figura y todos los otros sacramentos reciben su fuerza, su virtualidad de la Eucaristía, que está en el medio, como el Sol en medio de los demás planetas que reciben su fuerza de él. San Vicente señalaba las virtudes como camino de acercamiento a Cristo. Dios las ha sembrado como en semilla en el alma de los bautizados y quería que realmente estas virtudes aglutinaran la fraternidad de las personas que acudían a sus predicaciones y que realmente se obraba en ellas un cambio, una transformación que duraba durante la vida. Exaltaba tantas veces las virtudes opuestas a los llamados pecados capitales. Exaltaba la humildad, la pobreza, la castidad, la caridad, la templanza, la paciencia, la diligencia,
Los testigos en el proceso daban fe de que exaltaba las virtudes admirablemente. Sus predicaciones, decía uno, y buena doctrina, aprovecharon mucho en estas partes de Bretaña de Francia, y eran tan gratas y aceptables al pueblo que nadie se cansaba de oírlas, tanto los lejanos como los cercanos, tanto los que entendían la lengua vulgar que utilizaba como los que la ignoraban. Le entendían perfectamente. Por el afecto que suscitaba su doctrina y predicaciones, la retenían en lo esencial y después la recitaban entre sí. Muy de mañana celebraba la Eucaristía, cantaba el coro que lo acompañaba, después se cubría con la capa de la orden y predicaba. Se dirigía a la gente con semblante alegre y sonrosado, aspecto angélico, como si fuera un joven de 20 a 30 años, con mucho fervor y caridad. Pronunciaba con voz clara y sonora, excelente facundia, desgranando los secretos de la sagrada doctrina, de modo que todos sus oyentes, jóvenes y mayores, niños, provectos y sencillos, admirados recibían la palabra de Dios con mansedumbre y caridad, y se alimentaban y saciaban con alimento espiritual. No manifestaban cansancio, aunque la predicación durara todos los días al menos 3 horas. Empero, el Viernes Santo de aquel año 1416, en Tolosa de Francia, duró 6 horas continuas, el Viernes Santo. Por diferentes zonas de la plaza, según estimación común, llegó a concentrarse una multitud de 10.000 y más oyentes. Tenemos que pensar que 10.000 oyentes en aquella época era una multitud. Pensemos que la ciudad de Barcelona en 1820 no llegaba a 100.000 habitantes. Concentrar 10.000 personas en una predicación era una multitud ingente. La vida de San Vicente transcurrió en medio del pueblo, con la peculiaridad de que trató gentes de muy diversas zonas de Europa, con sus costumbres, sus raíces, su cultura, su religiosidad. En general eran zonas romanizadas que se abrieron ya antes del siglo V al cristianismo, pero que después convivieron con los pueblos germánicos, con los ostrogodos, o los francos, o los borgoñones, o los visigodos. En su tiempo el cristianismo coexistía en diversas tierras con grupos todavía valdenses, cátaros y con fieles a la religión judía. En España, además, se encontró con musulmanes en amplias regiones, tanto de la península como en las Islas Baleares. En su proyección misionera no hizo acepción de personas, se dirigió a todos y trató de ofertar la fe cristiana al conjunto de las gentes, fomentando la religiosidad y mostrando cauces para ejercerla por medio de la penitencia, oración personal y común, frecuencia de sacramentos, piedad en el seno de las familias y en la vida ciudadana. Entusiasmadas, lo seguían formando verdaderas hermandades de penitentes, de convertidos. Lo seguían durante más o menos tiempo por unas zonas o por regiones más amplias. En las declaraciones del proceso de Nápoles se refirieron a la ciudad de Tortosa y a la predicación a los judíos, y recordaban incluso algún hecho acaecido a la otra parte del río Ebro. Hacían memoria de su predicación en Lérida, donde una multitud de gente se levantaba a medianoche para disponer del lugar donde predicaba. En Lérida, el rey Fernando I participó en la predicación. Se mencionaban las poblaciones de Balaguer, de Cardona, de Orihuela. En una ocasión le salió al encuentro en Barcelona el rey Martín de Aragón, el rey Martín el Humano. En Daroca se convirtió y bautizó él a más de 100 de judíos. También hubo conversiones de judíos en Alcañiz, Segovia, Calatayud, Huesca.
En Villalonga, en Cataluña, en 1415, llevaba en su compañía 1000 personas o más. Predicó en Caldas de Montbui, Barcelona. Predicó en Zaragoza, donde alcanzó la curación de un juez. Predicó también en San Rómulo, en la Riviera de Génova, es decir, por toda Europa. La Europa románica, digamos, la Europa que tenía lenguas derivadas del latín. Predicó por la comarca barcelonesa del Vallès, en la zona de los pueblecitos de La Roca, Cardedeu y San Celoni. En Cardedeu hizo un servidor el noviciado, pero no sabíamos nada de esto y recorríamos aquellos bosques y aquellos caminos por los que pasó San Vicente Ferrer. El maestro Vicente, conmovido por la angustia del pueblo, por aquellas zonas boscosas de la zona de Granollers, en Barcelona, conmovido por la angustia del pueblo, tomó un camino bastante difícil. Nosotros lo paseábamos cuando teníamos pues 15, 18, 20 años. Un camino difícil, siguiéndole el gentío, llegó finalmente a cierto bosque o dehesa junto a una pequeña casa. Y sentándose bajo una encina, mandó al pueblo sentarse y descansar por un poco de tiempo. Y finalmente, tras una corta detención, de las partes circunvecinas llevaron tal abundancia de víveres que se sació aquella gente que antes declaraba que sufría una gravísima hambre y sed. Y así, todos los que estaban presentes atribuyeron esta comida, esta refección, más a un milagro que a providencia humana. Había allí un número, dice el testigo, en el proceso de canonización, había allí un número de 2500 personas. Terminamos con estas palabras, resumen de las que se pronunciaron en el proceso de canonización. En Tolosa dejó fama de santo. Lo contemplaba lleno de virtudes, humilde, benigno, sobrio, piadoso, de constante oración, de constante estudio, de día y de noche. Tenía siempre la Biblia al alcance de la mano. Su lectura le transportaba divinos coloquios, diurnos y nocturnos. Era modelo perfecto de cumplimiento de su profesión religiosa. Usaba palabras benignas de santa y profunda erudición. Acudían a beneficiarse de los tesoros de Dios que repartía con tanta abundancia gentes del campo y de la ciudad. Los ciudadanos, aún en días festivos y de manera espontánea, cerraban sus negocios, talleres o tabernas e iban al sermón, en que se encontraban por lo menos de 2 a 3000 personas, está hablando de Tolosa, sin que hicieran rumor, en el más absoluto silencio, aun cuando se hallaran allí numerosos niños y hasta párvulos, todos, tanto los que permanecían en pie como los que podían sentarse, escuchaban con atención, lograban oírlo, los de cerca y los más distantes. Hablaba en su propia lengua vulgar tantas veces. Sin embargo, tolosanos, vascones y galos, así como de otras naciones y lenguas, confesaban y decían que le entendían plena y perfectamente. Esto lo tenían por singular milagro y especial regalo. Pues muchísimas gracias por la atención y, claro está, vamos a abrir un debate, digamos, un turno de aportaciones de ustedes o de preguntas, si así lo estiman oportuno. Por eso no he querido alargar demasiado la intervención. Bueno, si ha sido larga. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna aportación? Claro, hasta aquí no llegó, ¿verdad? Hasta La Palma del Condado no llegó, pero sí llegó a Andalucía. Sí llegó a Andalucía y sí hay memoria de que entró todavía en la Granada musulmana, que llegó a Jaén, que llegó a Córdoba, que llegó a Écija, todavía hay
memoria de estas presencias de San Vicente y que llegó a Sevilla. Llegó a Sevilla y en el Patio de los Naranjos hay una lápida que lo recuerda. Aquí predicó San Vicente Ferrer, en aquel púlpito que se conserva también, en el Patio de los Naranjos. A mí me ha llamado la atención la biografía de Vicente Ferrer y sobre todo me ha llamado la atención el tema de la predicación, la importancia de la predicación en la Iglesia, que es una forma de evitar las herejías. Cuando hay un pueblo que no está suficientemente, digamos, informado, no se le da a conocer la doctrina, vienen los problemas de herejía. Y me ha llamado la atención porque este hombre, para mí ha sido, yo no conocía mucho de él, pero creo que ha sido un monstruo de la predicación y ha sido un hombre que entendió la necesidad de que el pueblo conociera la doctrina. Y eso me parece que está ocurriendo hoy en la Iglesia, que la gente, la inmensa mayoría de los cristianos, no conocen la doctrina, o la conocen mal, poco y mal. Y es una preocupación que también tengo yo soy catequista, y yo a los niños de catequesis, mi preocupación principal es aportarles doctrina. ¿Por qué? Porque es un tema que está bastante denostado últimamente. Y usted sabe que a muchos niveles está muy denostado el tema de la doctrina. Hoy se valora más lo que es la acción, lo que es el apostolado, lo que es las obras. Cuando se le da un poco de lado a la doctrina, me parece, es un parecer mío, que la fe decae, la piedad decae, el fervor decae y por tanto la vida cristiana decae. Yo solamente le pediría que usted hiciera una especie de aportación de la importancia, que ya lo ha hecho con Vicente Ferrer, de la predicación y sobre todo de fijar doctrina, que eso hoy, desgraciadamente, pocos sacerdotes lo hacen. Fijar doctrina. ¿Por qué? Porque yo entiendo, modestamente, que cuando falta la doctrina, cuando tú mal apostolado podrás hacer, si no está sustentado por una doctrina sólida y bien fundamentada. Esa es mi aportación al tema. Sí, tiene razón. San Vicente vivió en la época que podemos llamar del humanismo. Es contemporáneo de Petrarca, por ejemplo. Es contemporáneo de Guillermo de Ockham. Vive ese momento en el cual, pues, hay un aprecio por la cultura, una vuelta a la sabiduría clásica de los griegos y de los romanos. Y hay un aprecio por la filosofía, ciertamente. Él estudió a fondo las humanidades, digamos, las lenguas clásicas, y estudió a fondo la filosofía. Y esto fue para él una especie de plataforma preciosa para asimilar bien la doctrina, para asimilar bien la teología, para asimilar bien el presupuesto principal de la teología, que es la Biblia, la revelación. Pero la revelación también tiene que utilizar la razón, la filosofía. Y San Vicente Ferrer dispuso de las dos cosas, de una gran hondura filosófica y humanística y una gran profundidad en el conocimiento de la premisa primera de la teología, que es la Biblia, que es la revelación, que es esa fuente inagotable que Dios ha querido poner al servicio, esa sabiduría que ha querido poner al servicio de la humanidad en todos los tiempos, sin que envejezca jamás.
Y por eso San Vicente llega un momento en que piensa que no bastan las aulas, que no basta tampoco estar sentados junto a las parvas del trigo, contemplando esos montones de trigo, sino que hay que sembrar por todas partes. Y esa siembra la hizo siempre con amor. No hay ninguna palabra fuera de tono en los sermones de San Vicente. Ni para musulmanes, ni para judíos, ni para cristianos, ni para personas equivocadas, ni para personas que en su moral estaban muy distantes de la moral evangélica. No, él predicó siempre con dulzura, con cercanía, cultivando lo que cada persona lleva dentro, desde esa apreciación del valor del alma humana. Extraordinaria la comparación que hace con el sol, con todas las estrellas, con el universo entero. Vale más el alma humana de una persona que todo eso. En su tiempo vivió Catalina de Siena, también es doctora de la Iglesia ella, una gran teóloga, una mujer gran teóloga, pues que decía, y se lo decía a un teólogo: ¡ay, padre, si usted conociera la hermosura de un alma racional por dentro, estaría dispuesto a dar 1000 veces su vida con tal de ganar a esa alma! Entonces, el secreto de San Vicente Ferrer, y yo creo que el secreto para todos y para todos los tiempos, tiene que ser fomentar el amor hacia los demás. El amor realmente mueve montañas. Y San Vicente, con un amor extraordinario y sincero, atrajo a todos. Yo creo que es un reto el que tenemos hoy día en lo que llamamos nueva evangelización y nueva evangelización de Europa. Pero esta nueva evangelización pues se tiene que hacer desde las bases humanas, porque nuestra alma humana, sin todavía recibir el bautismo, es más importante que todas las estrellas y todos los planetas y toda la creación entera. Pues ciertamente tenemos que apoyarnos en esos valores humanos, pero no cortar el proceso, sino que hay que seguirlo, porque, como decía Tertuliano, el alma humana es naturalmente cristiana. Es naturalmente cristiana, no lo demos vueltas. Y nuestra civilización lo demuestra en todas las épocas. En la nuestra tenemos ese gran desafío de sembrar doctrina, y sembrarla desde una verdadera filosofía. Ya los clásicos del siglo XVI decían: nemo theologus nisi philosophus. No hay teólogo si no hay filósofo. Tenemos que cultivar esos valores humanos, los valores de la razón. Tenemos que hacer todo lo posible por hacer volar muy alto la razón, pero siempre abiertos a la revelación, que es la sobrerazón, o como decía también Catalina de Siena, la pupila de la inteligencia. Y yo creo que estamos todos dispuestos a conseguirlo. Esta reflexión que estamos haciendo esta tarde en este espacio tan agradable, tan querido por todos, de nuestra hermandad de la Santa Cruz, de calle Cabo, pues esta reflexión es una buena muestra de que compartimos esa inquietud. Y desde luego pues me encanta que me transmita esta experiencia suya de la catequesis, que está, porque claro, la catequesis es el comienzo, pero una catequesis que tiene que transformarse en formación permanente, como lo estamos haciendo ahora, en formación permanente durante toda la vida. Que estos pilares básicos de nuestra fe y de nuestra cultura, porque lo es todo, este hombre lo es todo, también tuvo su granito de arena en la unidad de España, pues a partir del compromiso de Caspe, que fue figura central en el compromiso de Caspe y de la unidad de esos reinos, que hasta entonces estaban separados, ¿verdad? Este hombre
construyó civilización, este hombre construyó humanidad y este hombre construyó persona volcada hacia la trascendencia. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que intentar todos, de una manera o de otra, realizar en nuestro tiempo, que es el más importante de todos. A veces no nos damos cuenta, pero si el tiempo más importante de todos es este nuestro, ¿por qué es el nuestro? Y porque lo tenemos que llenar de los valores que consolidan una generación, que consolidan una civilización, claro. Instrumentos tenemos. Y la ayuda de Dios no nos va a faltar para ese camino, ni mucho menos. Qué riqueza tenemos en nuestra fe cristiana. Y qué riqueza tenemos en nuestro humanismo, que está indudablemente impregnado de valores cristianos, pero que también tiene su autonomía. Ese humanismo, porque la razón tiene su autonomía. La fe y la ciencia no están reñidas, sino que se complementan. Yo voy a hacer algo más rudimentario, que suscribo todas las palabras de Antonio, en el sentido de que hoy en día una de las cosas que más critica el pueblo cristiano es la predicación, puesto que están con el reloj esperando que el cura diga, no, el cura se ha pasado de 1 hora y media de misa, 2 horas de misa. Está esperando quizás el pueblo cristiano ante el asombro de los tiempos, que creo que es nuestro tiempo, que es más importante, quizás una nueva figura de San Vicente Ferrer, entre otras cosas, o ha decaído la predicación en un terreno totalmente que no encontramos aquel que nos suscite y que nos conmueva el alma hacia Dios. Sí, yo creo que lo principal es que el predicador caiga en la cuenta de su misión, en la sociedad y en la iglesia. Eso es lo más importante. Si la gente mira el reloj, es porque el predicador no ha conectado. Nos decía a nosotros un arzobispo de Valencia que era salesiano, tenía mucha pedagogía, que el hombre se llamaba Marcelino Olaechea, significó mucho para Valencia, y a veces nos visitaba los estudiantes dominicos y nos decía, ustedes que están llamados a ser predicadores, tienen que fijarse mucho en el rostro de la gente. Nosotros quedábamos así un poco en suspenso, ¿dónde irá a parar? Fijarse mucho en el rostro de la gente. Y cuando observen que se mueven las sillas, corten inmediatamente. Quiere decir que la predicación cansaba, si las sillas se mueven. Ahora, si la predicación va a la mente y al corazón, pasa el tiempo volando. Pasa el tiempo volando. Yo recuerdo de un predicador que también lo compararon a San Vicente Ferrer en el siglo XIX y predicó muchos lugares que había predicado. San Vicente Ferrer se llama San Francisco Coll, lo ha mencionado con mucha amabilidad. San Francisco Coll recorrió el siglo XIX también, toda Cataluña, en todas las direcciones predicando. Y en alguna ocasión que predicaban las plazas, llegaban personas de los campos, a veces con un saco de patatas al hombro. Aquellas personas se conectaban con el predicador y no se acordaban de poner el saco de patatas en el suelo. Continuaban en el hombro aquellos sacos de patatas sin advertir el peso que tenían. Eso quiere decir que estaban pues muy centrados en la predicación. Yo estimo que la renovación tiene que venir de los predicadores. En el siglo XIX tenían un lema que era Ita populus sicut sacerdos, que significa eso es el pueblo, lo que sea el sacerdote. Lo que es el sacerdote, eso es el pueblo. Y San Vicente, metido en la religión popular, pues no cercenó nada de esa religión, de esa religiosidad popular, sino todo lo contrario, la elevó
y la sublimó. Ciertamente. Y claro, pues tenemos que dar muchos golpes de pecho, yo creo. No predicar nunca sin preparar. No predicar. Nosotros tuvimos un profesor de teología dogmática muy bueno, que incluso fue perito en el Concilio Vaticano II. Que todas las clases se preparaba de maravilla y cuando terminaba la clase rompía los apuntes delante de nosotros, aquellas hojas que había preparado. Pues nos contó una vez que vio una basílica completamente llena de gente por la mañana después del rosario de la aurora. Se celebraba la misa en latín y él pensó: yo tendría que ayudarles a que vivan la misa. Voy a pensar algo y me voy hacia el púlpito. Eso lo pensó en la sacristía, pero no se le ocurría nada. Salió de la sacristía y comenzó a girar por la zona, lo llamaban girola, por la zona de detrás del presbiterio. No se le ocurría nada a este gran teólogo. Llega a las escaleras del púlpito y dijo para sí: algo se me ocurrirá. Subió. No se le ocurrió nada cuando estaba sobre el púlpito y se bajó sin más. No predicó, porque no se había preparado. Y no tenía un esquema en la cabeza para transmitirlo. No hablar por hablar. Habrá que prepararse más. Y tenemos tantos medios hoy día para preparar. Ustedes saben los medios que hoy día tenemos, pero al alcance. Si aquí tuviéramos wifi, yo podría abrir el ordenador conectándome a wifi y meterme en todas las obras de Santo Tomás de Aquino, 43 volúmenes, y decirles: pues de verdad, Santo Tomás de Aquino en esta obra sobre el tema de la Eucaristía nos dice esto, en esta otra esto, y en esta otra esto. Hoy día podemos prepararnos de maravilla porque tenemos a nuestro alcance miles y miles de libros. Miles y miles de libros. ¿No sería más interesante, aparte del wifi, preparar los guías delante del sagrario? Naturalmente que sí, claro. Las dos cosas, ¿por qué no? Porque va a estar reñida una cosa con la otra. No estoy contraponiendo, estoy complementando. Sí, claro. Es que se trata, creo yo, la homilía, se trata de transmitir experiencia personal de fe. Sí. O sea, sí, aparte de los conocimientos, que indudablemente yo no desprecio la filosofía. Yo estudié filosofía, la hice completa, y yo pienso que todo el mundo debería de estudiar filosofía por lo bien que te ordena la mente. Por lo bien que te ordena la mente. Pero bueno, como no es posible, pero es que aparte del conocimiento, que es una base muy importante, lo más importante es orar primeramente esa homilía. Si no lo has orado, lo que estás transmitiendo son una doctrina vacía, fría, no transmites vida. Y eso yo lo he hecho en falta hoy en día mucho en la predicación. Lo he hecho en falta. No se me transmite vida. Hay excepciones, indudablemente, claro que sí, pero que no abundan, desgraciadamente, ¿no? Y creo que es un momento en la Iglesia de retomar nuevamente la homilía como una transmisión de una experiencia personal, de un encuentro con Jesucristo. Es que si no transmites nada. Totalmente de acuerdo, Lo que el Papa Francisco trata de transmitir a todo el mundo de los predicadores, de los clérigos, digamos. La teología hecha con las rodillas, dice él, bien gráfico, ¿verdad? La teología que tiene que partir de la oración, naturalmente, claro. Sí. Y el rosario, del rosario, ustedes son rosarianos, qué maravilla, el rosario. Repito, una aclaración. Estaba usted hablando de San Vicente y me llama mucho la atención
dominio de otro idioma, o es más bien don de lengua del espíritu? Tenía que haber bastante del don de lenguas, porque los testigos incluso de Bretaña, en Francia, dicen que hablaban su lengua nativa, es decir, el valenciano. Y también por la zona de Murcia, por lo que he visto en los sermones, con frecuencia el que copia los sermones pone algunas palabras valencianas. Y sobre todo el saludo, que no solo lo dirigía al principio, sino que lo dirigía también al medio de los sermones y demás, que era bona gent, es decir, buena gente. Bona gent era su saludo, digamos. Pues tenía que haber bastante de don del espíritu, sí, del don de lenguas. Es decir, él hablaba una lengua. En las zonas en que vivió más tiempo, pues se podía familiarizar con aquella lengua romance, que todavía no estaban muy distanciadas del latín, pero de todos modos no se explica que aquellas multitudes sencillas pudieran seguirle, como decían, pues sin perderse nada, incluso después repetir lo que habían oído. Y tantas horas, ¿verdad? Y tantas horas, y tantas horas. Sí, 6 horas el día de Viernes Santo, de 1416, cuando faltaban 3 años. Tenía él entonces 66 años. Y sí, él no murió mayor, por otra parte. Pedrito, esa leyenda que hay sobre San Vicente Ferrer, que la gente iba detrás, sí, durante meses, sí, y iban a donde el espíritu les diera, porque ellos llevaban miranda y llevaban provisión, y que iban haciendo templos, sí, altarcitos, sí, sí, sí. ¿Eso se puede seguir visitando? ¿Eso está documentado y está conservado? Está documentado. Lo que pasa es que demasiado también vamos buscando expresiones que da en los sermones. Ciertamente esos disciplinantes existían en plan penitencial, y él dice, eso es fruto del espíritu, que hay que dar cauce a ese amor manifestado por la penitencia, porque es una manifestación de amor, como lo es la cruz de Jesús, que es la manifestación por antonomasia del amor. En aquellos tiempos en que las peregrinaciones eran intensas, también por la dureza del tiempo, es que pensemos que esas muertes que se dan en todas las familias, al 50% quizás, Europa pasa en 2 años de 80 millones a 40 millones, esto tiene que ser un terremoto demográfico en realidad, lo que se obra. Esas peregrinaciones existen, y lo que comprobamos a otros niveles, por ejemplo en España, que hay una ruta de Santiago que va paralela al mar Cantábrico, una ruta de peregrinos a Santiago, que allí construyen iglesias, excavándolas en las rocas, unas iglesias rupestres, las excavan peregrinos y a la vuelta de Santiago se quedan a vivir en aquellas iglesias. Y hacen su morada en el coro alto de aquella iglesia. Allí comen, allí oran, allí viven, en realidad. Pues sí, a San Vicente, aquí se ve claramente lo que hemos dicho, un testigo que es mallorquín y que lo conoce en Barcelona y lo sigue desde Barcelona, pues por esa zona del Vallés hacia Gerona le acompañan 2.500 personas. 2.500 personas. Sí, es otro tiempo también. Pero bueno, hay valores esenciales que, traídos a nuestro tiempo, pueden dar los mismos resultados de manera distinta, pero también hoy día. Si tuviera que destacar una estructura canónica y modélica de los sermones de San Vicente, ¿cuál sería la misma? La estructura de los sermones, ¿verdad? Los sermones, en primer lugar, parten de la liturgia. En los tiempos de San Vicente Ferrer y anteriores no se predicaba a mitad de la misa, sino que se predicaba al final. Era como un recoger el fruto del misterio
que se ha celebrado en el altar, hacer todo lo posible para que la gente lo capte y particularmente a partir del Evangelio que se ha proclamado. Algunas veces también la primera lectura, lo que llamaban la epístola, pero sobre todo a partir del Evangelio. Entonces él presenta el tema, pero muy sucinto y muy llamativo. Después de presentar el tema, pues dice que él está buscando la gloria de Dios y el bien de todos aquellos que están participando en la predicación. Y para que la abundancia de la gracia descienda sobre todos, invoquemos a María. María está siempre presente en los sermones de San Vicente Ferrer. No predica ni un solo sermón sin invocar a María, particularmente con el Ave María. Y después la recomienda. La recomienda rezar, después del Padre Nuestro, varias o muchas Aves Marías, como oración de la mañana y oración de la tarde para esa religiosidad popular que él quiere fomentar. Y después, en 3 o 4 puntos, no más, y que rimen para que los graben bien, en 3 o 4 puntos anuncia lo que va a desarrollar, con toda claridad. Y después va punto por punto haciendo muchas comparaciones, tratando de que todo se lo entiendan todos. Y de un punto pasa al otro, pasa al otro y pasa al otro, y al final, pues, en 3 o 4 palabras, resume lo que ha dicho. Es muy pedagógico y siempre muy escalonado. Una cosa le lleva a otra, está todo concatenado para que todo confluya hacia un fin, hacia una conclusión, pero que la entiendan todos. La entiendan todos. No quiere demostrar que tiene mucha sabiduría ni nada de eso, sino que lo que quiere es poner el alimento que perdura hasta la vida eterna, pues al alcance de todos, sin excluir a nadie. Y siempre con amor, eso sí, siempre con amor, nunca palabras negativas y sobre todo subrayando la virtud, atrayendo. Él piensa que más que poner delante de la gente su conducta poco de acuerdo con el Evangelio, lo que tiene que poner es el Evangelio y eso atrae. Positivo. Quizás con esto él también hubiera subrayado lo que decía San Francisco de Sales. Vale más, o caza más moscas, una gota de miel que un cántaro de hielo, ¿no? No, él no era negativo. Todo lo contrario. Todo lo contrario, sobre todo exaltando maravillosamente, decían los testigos del proceso, las virtudes. La virtud atrae por sí misma. Ese era el esquema de los sermones de San Vicente. Era un gran técnico, digamos, de los sermones, pero no técnico por técnico, sino por convicción de que la pedagogía tiene que estar al servicio de la transmisión de la doctrina. ¿Alguien más se le ofrece alguna pregunta que podamos aprovechar teniendo aquí a nuestro inscrito Fray Convito? Pues para finalizar me gustaría pues que todos los que estamos aquí presentes y todos los que nos ven a través de la cámara pues somos, que quiera que no, predicadores y misioneros en nuestras propias casas y en nuestro propio círculo íntimo. ¿Qué nos recomendaría para llevar esa misión a cabo? ¿Qué consejo nos daría? Por aparte del amor, que ya nos lo ha dicho y que lo ha subrayado con trazos de eso además. Sí. Y yo lo que recomendaría es que este camino
de formación que ustedes llevan como fraternidad y este camino de formación que también han emprendido los que con interés siguen esta transmisión a través de las imágenes, lo continúen. Este es el camino, el de la formación permanente en lo que constituye nuestra cultura y en lo que constituye nuestra religiosidad. No hay otro camino. La verdad nos hará siempre libres. La fuente de la verdad está en Dios, que nos ha dado una inteligencia privilegiada para cultivar esa verdad y para ponerla al servicio de esa revelación que es un regalo inmenso de Dios para que no caminemos a oscuras, sino que tengamos la luz verdadera. Adelante con esta formación permanente que ustedes están llevando con todo el entusiasmo y seguro que con toda la eficacia. Pues un placer haberle tenido aquí delante de la Santa Cruz de la Calle del Cabo y habernos regalado esta palabra, sobre todo el presidente Frey, y habernos mostrado hoy un género, bueno, una de las partes más importantes, como ha quedado aquí bien constatado, como es la predicación. Algo que no se puede dejar, sino que hay que complementar conjuntamente con la obra a la hora de dar testimonio como cristiano. Nosotros le queremos hacer entregas de un recuerdo para que le sirva en su predicación de guía, amor y luz, que son las tres frases. ¡Madre mía! Las tres frases. ¡Qué maravilla! De nuestro himno. Así que tiene una réplica de nuestra Santa Cruz de la Calle del Cabo para que la tenga usted siempre presente. Damos por clausurado lo que es el ciclo de este año 2019 y ya comunicaremos pues el plan de formación del año que viene. Muchas gracias.